Y le pedimos una vez más, Espíritu Santo, ven también como lluvia. Has venido como lluvia que riega la tierra. Ayúdanos, Señor, en esta noche a entender tu palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida también a los que nos ven en las distintas plataformas, en YouTube, en la radio, en el Facebook de Radio Sebaot y todo el occidente del país. Llega Estéreo Sebaot, amén, una radio con propósito. Si no la siguen, síganla. Amén, escúchenla. Está bueno, aquí no se sintoniza normalmente, pero en tuning la encuentran como Estéreo Sebaot, amén. Ahí la pueden escuchar. Gloria al Señor. Vamos a continuar y vamos primeramente a recitar, a proclamar, mejor dicho, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, redarguirme, corregirme e instituirme en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Y vamos a continuar estudiando la corrupción de la fe. Fíjense que estaba dándome cuenta de que el principio dice sextuple corrupción de la fe, pero llega como hasta el inciso o algo así. Entonces no son 6, son más de 6. Entonces yo, como que estaba viendo así, entonces no son 6. Porque yo dije, pero ¿por qué sigue? Y yo iba a bajar en el material, iba a darle, no, son más de 6. Son más de 6, la verdad, llega como hasta el inciso O. Y hemos avanzado, en la semana pasada llegamos hasta el inciso E. Ya solo ahí son 5, ¿verdad? Entonces nos quedaría solo 1, pero si fueran 6, pero no son solo 6, hay más en el material. El material tiene ese errorcito humano, amén. Pero vamos a seguir estudiando y la semana pasada continuamos viendo en cuanto a la corrupción de la fe, que la fe corrompida o corrupta confía, número 1, en la vanidad. Bueno, este era el inciso B. Después, que confía en los carros. Después, que confía en los príncipes. Y que confía en la violencia y la iniquidad. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahí está todo el material en las plataformas para que puedan verlo. Y hoy vamos a continuar viendo que la fe corrupta confía en las imágenes. Y aquí, hermano, aquí nos vamos a meter al callejón de las trompadas desde el principio, decimos en Guatemala. Pero es importante decir que la primera imagen, hermano, que el ser humano se hizo, es la imagen del yo. Ahí no hay para dónde. La imagen del yo fue puesta en nuestro corazón desde que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a confiar en su obra. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter todavía por ahí, pero todos tenemos alguna imagen a la cual nos desviamos más de alguna vez. Ahora, cuando hablamos de imágenes, es inevitable hablar de idolatría, hermano. Pero vamos a ir en orden. Vamos a ir a Isaías capítulo 42, verso 17. Libro de Isaías, capítulo 42, verso 17. Para los que nos están escuchando, tal vez por primera vez, solo diga, ¡ay! ¿Verdad? Dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Dice que serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Si usted ve cómo está la humanidad hoy, la humanidad de hoy está en extremo confundida. Hay una confusión en nuestra mente, hay una confusión en la mente del ser humano, principalmente del hombre que no conoce a Dios. Está confundido y está desviado y está llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Están pretendiendo que aceptemos ideas y conceptos que han sido fraguados en lo más profundo del infierno. Y esa confusión ha llegado a tal grado
porque verdaderamente hay una idolatría, pero les decía, la idolatría, la primera idolatría y la más grande es al yo. Ahora, Éxodo 20, verso 1 al 5, Éxodo capítulo 20, verso 1 al 5, dice, aquí es bien interesante, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová. Mire que dijo primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y empezó a Dios a dar instrucciones bien serias. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, aquí es bien serio. Cuando hablamos, en el verso 4 dice, no te harás imagen. Y si usted estudia un poquito ahí en su Strong, la palabra te harás es la palabra formar. Pero formar como de tallar, como de darle forma. El Señor dijo bien claro, no te hagas una imagen. A veces uno se topa con personas que cuando habla de esto, por ejemplo, mira hermano, todavía no estamos en época, pero ya los comercios ya van a comenzar a hablar de la Navidad. Prepárese, porque el año pasado en septiembre, sorpresa, septiembre, y cuando empecé a ver, le dije, pero ni siquiera ha pasado el día de la independencia, ya están poniendo árboles, ¿verdad? Y yo así como que, ¿qué onda? Pero bueno, bueno, yo me di cuenta en septiembre. Sin ir muy lejos, acaba de pasar julio y en un canal de cable pusieron Navidad 2, por decirlo así, todo el mes, 24 horas al día, películas navideñas. Todo el mes. ¿Por qué? Porque están trabajando en eso. Pero no nos vamos a meter a hablar de eso. Ahora, cuando hablamos de imágenes, mira hermano, a mí el Señor me comenzó a hablar, mire, yo tengo que hablarle desde mi experiencia, no puedo hablar de la experiencia de nadie más. Yo de chiquito, ¿sabe quién era el encargado de poner el arbolito del nacimiento en mi casa? Cuando yo crecí, yo. Mi papá me enseñó y me dijo, mira, esto se hace así, esto se hace así. Pero ya cuando yo crecí un poquito, ya como a los 11, 12 años, me daba el dinero, me decía, andate al mercado, vas a comprar todas las cosas, y a mí me encantaba. Y aún siendo, y escuché todos los que me escuchan, aún siendo católico, Dios me comenzó a hablar. Aquí está mi familia, que no me dejará mentir, estábamos en el catolicismo, cuando Dios me comenzó a hablar sobre las imágenes en el nacimiento, sobre el arbolito. Y esto es serio, yo sé que es difícil de escucharlo. Pero a veces el Señor sí dice, no te harás imágenes. Y la gente dice, no, pero es que yo no le rindo culto. Bueno, el verso aquí está dividido en dos partes. La primera parte, verso 4, no te harás. Hasta el verso 5, el Señor habla de no te inclinarás entre ellas. Dos partes. Uno, no las hagas. Y el verso 5 es como que dijera el Señor, mira, si te las encontrás por ahí, no las adores. O sea, el Señor sabía, porque ¿sabe por qué? Es que yo se lo decía la semana pasada, mire, el corazón del hombre está torcido al mal desde niño, dice la palabra. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer la serpiente de bronce, fue bien claro con él. Le dijo, parafraseando, después de que la hacen, que todas queden sanos, la tienes que tirar. Algún vivo la guardó y después le estaban rindiendo culto, adorando a la serpiente de bronce porque los había sanado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre tiende al mal. No hay para dónde. Ahora, la idolatría, hermano, ha evolucionado. Podemos hablar un montón de imágenes y hay un montón de posturas respecto a este tema.
Pero la idolatría, les decía desde el principio, no es a la imagen, es al yo, es al ser. La primera imagen que el hombre se levantó fue la imagen del yo. Yo puedo, no es que yo puedo. Por eso Satanás metió los 3 tipos de orgullo, para hacerle creer al hombre que podía hacer las cosas por sí mismo, que podía ser independiente de Dios, digámoslo de alguna manera. Y en Deuteronomio capítulo 32, no lo vamos a leer porque es bien largo, pero en Deuteronomio capítulo 32 comienza el Señor a decir varias cosas respecto a la idolatría, y comienza el Señor a decirle: mira, te desviaste por esto, te fuiste en pos de ídolos, hiciste un montón de cosas. Y en el verso, ahorita le digo, del verso 23 en adelante comienza a decir las consecuencias que van a tener por ser un pueblo idólatra, por haberse volteado su fe a ídolos. Y le dice, le empieza a dar una lista y le dice: allegaré males sobre ti, enviaré sus saetas de juicio sobre ellos, los haré consumir de hambre, los comerán la fiebre, los comerán con amarga pestilencia, enviaré dientes de bestia sobre ellos, enviaré serpientes venenosas de polvo. Y usted puede leer ahí todo lo que el Señor le da una lista de todo lo que les va a pasar por ser un pueblo que se ha desviado hacia otros dioses. Ahora, al hombre le gusta la idolatría, le decía, porque cree que puede hacerse independiente de Dios. En nuestra mente creemos que podemos ser independientes de Dios. Vamos a ir a Habacuc, el libro del profeta Habacuc. Por el ojo de fe que está puesto en otros dioses. Habacuc capítulo 2, versos 18 al 20. Y mira, aquí el Señor es bien claro. Bien claro, dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué, haciendo imagen mudas, confíen en el hacedor su obra? Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El hombre, le decía al principio, ha confiado en su obra desde Adán y Eva, en la obra de sus manos. ¿Sabe dónde lo vemos? ¿Con qué tejieron los dentalantales con los que se cubrieron? Con hojas de higuera. Pero ¿qué utilizaron? Sus manos. Creyeron que con la hechura de sus manos iban a lograr tapar su vergüenza, tapar su pecado, tapar lo que habían hecho. Y es imposible. Con la obra de nuestras manos no podemos hacer nada, hermanos. Ahora, y aquí hay una pregunta bien fuerte para los que están viéndonos, o sea, para ustedes no, pero para los que nos miran: ¿se ha desilusionado usted alguna vez de alguien o de algo? Si la respuesta es sí, quiero decirle, hermano amado, que usted tenía su fe puesta en esa persona, y esa persona o cosa era su ídolo, o es su ídolo. Ya ve cómo nos desviamos. Es fácil. Es fácil. Es fácil desviarnos. Sí, es fácil desviarnos. Para el hombre es bien fácil desviarse. Nuestro ojo de fe lo ponemos en cualquier otra cosa. En el dinero, en tantas cosas, en la obra de nuestras manos. Ponemos nuestra fe. Y por eso esta pregunta es bien dura. O sea, si nos hemos desilusionado, alguna chica por ahí que se desilusionó del novio porque le prometió el cielo y las estrellas y era su ídolo. Era su ídolo. O del esposo. Ajá.
O de los hijos. Ay, es que yo creí que con esta mi hija iba a tener consuelo. Era su ídolo. O del trabajo. Ah, es que yo pensé que me iban a aumentar, o que me iban a dar el ascenso, o que era su ídolo. Porque ponemos nuestra confianza en él. Producto de que nuestra fe está corrupta. ¿Sí? Ok, siguiente. La fe corrupta confía en la palabra mentirosa. Siguiente punto. Ahora, por medio del profeta Jeremías, Dios insistió en que Israel dejara de poner su confianza en palabras de falsos profetas. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versos del 3 al 8. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí, dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. El pueblo de Israel ahí había llegado a morar entre ellos gente de otros pueblos y comenzaron a oprimirlos. ¿Sabe qué había en sus corazones? Que habían sido oprimidos, que habían sido esclavos por 400 y pico de años. Entonces, ¿qué querían? Oprimir. El Señor fue bien claro, les dijo: no oprimáis al extranjero. Y comenzaron a creer en palabras que les había dicho alguien, falsos profetas, palabras de mentira. Porque es más fácil para el hombre creer en una palabra de mentira que en la verdad del Señor que nos restringe. Es mucho más fácil. ¿Sabe cómo es eso? Es para aquellos que, por ejemplo, les dicen: salvo siempre salvo. Es creer en una media verdad que creer que la salvación se pierde. Es más fácil creer en la mentira de que salvo siempre salvo, no importa qué haga, que creer que si no ocupo no cuido mi salvación con temblor y temor, la voy a perder. Porque entonces el libertinaje que me da es creer que es como ya oré, ya levanté mi mano, ya dije que sí, entonces yo soy salvo y puedo hacer lo que sea. No, ahí va por otro lado. Ahí va por otro lado. Pero la verdad de Dios sí puede superar eso. Pero eso ya es otra cosa. Ajá. Ahora, cuando hablamos de estas mentiras, es importante no creer las palabras, todas las palabras, aún así sean predicadas desde aquí. Porque hay gente que usa el altar, que usa el púlpito para dar palabras que no son ciertas, profecías que no vienen de Dios, mentiras que vienen del corazón, de lo más profundo de una persona. Y eso hemos escuchado sin infinidad. Ahora, nosotros tenemos que, según la palabra, tenemos que ponerlo todo a prueba y examinarlo todo. Libro de Hechos, capítulo 17, es bien claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 11 y 12. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Sabe qué hacían? O sea, Pablo dice ahí, miren, íbamos a predicar. Les decíamos un discurso, la sextuple corrupción, cual sea el discurso que daban, que siempre predicaron a Cristo. Y se iban a buscar en los rollos que tenían, a ver si era así o no. Y decían, sí. Y van a cuestionar. Yo siempre le he dicho, cuestionen lo que le enseñamos. Tienen que surgir, cuando se predica este mensaje, hermano, tienen que surgir dudas. A mí me cuestiona mucho que a veces uno abre el tiempo para preguntas y nadie pregunta. Porque hay una de dos cosas: o no entendieron nada, o el que enseñó no enseñó nada. Porque tienen que surgir dudas. Tienen que surgir dudas. Ayer no. El día que tuvimos discipulado, yo dije, surgió una duda, no mía. Yo dije, aquí tendría que alguien preguntar esto y esto. Nadie. Y las pocas preguntitas que se hicieron, sí se respondieron. Pero no, verdaderamente no entiendo cómo no surgen dudas. Tienen que surgir. Cuando uno estudia este mensaje a profundidad, tiene que surgir una duda santa, que el Espíritu nos lleve así como que, ¿esto cómo será? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es Él? ¿Verdad? Ahora, también es importante entender que Dios le va a pedir cuentas a aquel que haga creer en una mentira, en algo que no es cierto. Jeremías 28:15. Todo aquel que se para en un altar o que va a un lugar y dice una palabra, así dice el Señor, y Dios no ha dicho nada, va a rendir cuentas delante de Dios. Dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Eso es bien duro. Ahí hay un montón de profetas y que Jehová dice tal cosa, y si viene otro y le dice, Jehová no te envió a eso, Jehová no dice eso. Son mentiras. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces, incluso siendo mentiras, Dios permite que se digan esas palabras para probar nuestro corazón. Permite que se cumplan profecías falsas. Dios lo dice en el libro de Reyes. Dice que Dios permite que se cumplan profecías falsas, solo para probar si nuestro corazón está en rectitud. Porque cuando una profecía es falsa y nosotros estamos con el ojo de fe puesto en el Señor, vamos a saber que eso no es de Dios. El problema está que como estamos bien torcidos, ¿verdad? Ahora, seguimos avanzando. La fe corrupta confía en la hermosura. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 16, verso 15. Ezequiel 16, 15. Dice así: mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía y derramaste tus fornicaciones a cuantas pasaron, suyas eras. Mire qué tremenda esa palabra. ¿A qué hermosura se refiere esto? Se refiere a la hermosura de los dones. De los dones. Todos los dones han sido dados con un solo propósito, hermano: exaltar a Dios, levantar el nombre de Dios. Los dones que tenemos son para exaltar a Dios, para bendecirlo, para que la gente pueda comer de ese don, sí, pero para que el Señor sea glorificado. Cuando nosotros comenzamos a usar el don para exaltarnos a nosotros mismos, entonces estamos confiando en la hermosura, en nuestra propia hermosura. Confiamos en nuestra hermosura muchas veces.
Los ministros, los pastores, los adoradores, etcétera, por lo regular inician su caminar con rectitud de corazón. Pero en ese caminar es que es bien duro, hermano. Hay una línea bien delgadita entre lo correcto de Dios y lo incorrecto. Yo conozco el caso de una persona, profeta de Dios, pero tipo Balaam. Yo conocí sus inicios. Yo creo que ya lo conté una vez. Conocí sus inicios y Dios la usaba tremendamente. Y ping, 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 las cositas, y bien puntual, y así como decía, así era. Pero de repente comenzó a ver su hermosura, o sea, sus dones. Y sabe que le pusieron al frente a esta persona del ministerio de profecía de esa iglesia. Y comenzó a robarse las profecías. Cuando ella no recibía nada, les dio instrucciones, como Dios comenzó a cerrar la fuente. Les dio instrucciones a los que estaban con ella, que se movían en ese mismo espíritu, que toda profecía primero se la daban a ella, para discernir. Y resultaba que después iba con el pastor a decirle: recibí esto de Dios. Robándose profecías, porque estaba confiando en su hermosura, en sus dones, robando la gloria para ella. Después era la gran profeta de Dios, y pudo serlo, pero desvió su mirada, puso su mirada en el don y no en quien le dio el don. Y eso es una línea bien difícil, hermano. Yo por eso le he pedido mucho al Señor desde que yo comencé en esto de la alabanza. Y Dios se toma muy en serio, hermano, las cosas. Yo le dije al Señor: Señor, si algún día yo me comienzo a inflar y a subir, Señor, agarraron tu alfiler espiritual y mira. Y Dios lo ha tomado muy en serio. Cuando yo he comenzado a sentirme como pavo real en gallinero, el Señor es bien fuerte conmigo. En ese sentido, Dios no me deja, pero ni da un pasito en falso, hermano. Ha sido bien serio conmigo. Yo, por ejemplo, hubo una vez que me invitaron, supuestamente me habían invitado a cantar a Panamá. Estaba en Guatemala. Hace mucho tiempo, tenía yo como 17 años. Ya ratos. Ya días. Ya días. Invitaron a unas personas de Panamá a Guatemala a predicar, a cantar. Y les gustó la manera en la que yo ministraba. Se sintieron edificados y comenzaron a decir que me iban a llevar a Panamá. Y que me iban a llevar a Panamá. Y yo comencé a escuchar que me iban a llevar a Panamá, que me iban a llevar a Panamá. Y toda la gente diciéndome: mira, te vas a ir a Panamá. Y Luis ya iba más arriba que el avión, creo yo. Y Dios no me dejó ir a Panamá. ¿Y sabe por qué no me dejó ir? Si yo me voy en ese momento, saber que hubiera sido de mi hermano. Hubiera inflado de una manera tremenda. Pero Dios fue bien bueno conmigo y me dijo, después de que todo eso se cayó y ya no se dio, yo escuché la voz de Dios audible, bien fuerte, bien claro. Me dijo: la primera vez que tú te subas a un avión, va a ser porque vas a ir a ministrar a otro país. Yo me quedé, wow. ¿Sabe cuánto tiempo tardó esa promesa? 15 años. Porque yo no estaba listo. La promesa pudo tardarse menos tiempo, pero el proceso era aquí, ¿verdad? Lo que yo, ¿verdad? Pero me llevó. Y ahí pudimos ver la mano de Dios en todo lo que hicimos. ¿Y sabe a dónde fue? A Panamá. A Panamá. Y Él lo hizo. Pero no, el Señor, mire, Dios no es que sea envidioso, pero sí es celoso con su gloria.
Dios no tiene ningún problema con hacerle usted famoso, a mí. Que usted sea famoso, no hay problema para Dios. Incluso a Abraham Dios le dice, en algunas versiones traducen, cuando le dice, yo te seré que tu nombre sea conocido, etc., traducen como fama. Dios no tiene problema con la fama. El problema es cuando le comenzamos a robar la gloria. Ahí hay un gran dilema. Ahora, ¿cómo le pasó esto le pasó a Saúl? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 17. Dijo Samuel, aunque eras pequeño, ¿a qué dice ahí? A tus propios ojos. ¿Cómo se miraba Saúl? ¿Cómo se miraba Saúl a sí mismo? Pequeño, a sus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Pero usted sabe cómo terminó Saúl. ¿Por qué? Porque dejó de verse pequeño a sus propios ojos. El problema no era como lo viera la gente de afuera. La gente de afuera puede vernos, el superpastor, el superministro, el superabogado, el superempresario, como sea. El problema no es que la gente nos vea así. El problema es que nosotros comencemos a vernos así. Y entonces comenzamos a sacar a Dios de la ecuación, sabiendo que Dios es el único que nos ha llevado a ese lugar. Dios es quien nos ha llevado a ser lo que somos. Amén. Ok, ahora, entre más Dios nos bendiga y nos use, hermanos, entre más Él deposite su unción sobre nosotros, entre más Él nos permita hacer lo que hacemos para Él, todo lo que hacemos, más pequeños tenemos que vernos a nosotros mismos. Porque el que está creciendo, de alguna manera diciendo, es Él. Nosotros debemos menguar. Por eso lo dijo bien claro Juan, que Él crezca y que yo disminuya. O sea, mientras Él más crece en nosotros, nosotros tenemos que ir menguando. Pero si nosotros nos hacemos crecer, y el Señor es bien claro, ¿va? Por eso le decía, mire cómo terminó Saúl. No fue un final feliz, no fue un final bonito, fue un final bien duro para alguien que había sido escogido por Dios. Siguiente tema, y con este terminamos esta noche. La fe corrupta confía en nuestras propias obras. Dios siempre castigó a aquellos que pusieron su ojo de fe en sus propias obras. Jeremías 48:7. Jeremías capítulo 48, verso 7 dice de la siguiente manera: pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias obras, lo que nos va a llevar es un cautiverio espiritual. Si nosotros confiamos en lo que hemos hecho, en lo que hemos logrado, en lo que hemos conseguido, en lugar de confiar en Dios, que es la fuente de todo, que Él es el proveedor de todo, que Él es el que nos ha permitido hacer todas estas cosas, vamos a ser llevados a un cautiverio. Usted tal vez conoce gente que tiene mucho dinero y que le costó llegar ahí. Y ahora usted puede ver que esa persona es cautiva de su propio trabajo, de su dinero. Gente que tiene grandes negocios, grandes empresas, pero que el negocio y la empresa ahora no lo deja disfrutar de todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque cae cautiverio. Lo mismo que le pasó aquí a este pueblo. Confiaron en lo que tenían y dejaron que todas esas cosas los llevaran a cautividad. Es distinto para una persona, por ejemplo, ¿quién es el que da la habilidad de hacer riquezas? Dios. Dios es el que da la habilidad de hacer riquezas. Deuteronomios 8:18 dice así, vamos a ver. Deuteronomios capítulo
8, verso 18, dice: antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién le da entonces al ser humano la capacidad, el poder, la potencia, la habilidad de hacer riquezas? Dios. Hay gente, hermano, que el único don que tiene es hacer dinero. No tienen otro don. Lo pone a cantar y salimos corriendo todos. Lo pone a predicar o a enseñar y todos se le duermen: apacienta mis ovejas. Digo, no tiene ese don, no tiene, o sea, no tienen, pero salen a la calle a hacer negocios y hacer dinero. Ese es su don. Vende piedras, sí. Yo estaba platicando con mi hermano Ronnie que yo probé vender en un tiempo. No es mi don, hermano. Podemos estar en el desierto, en el peor calor que hay. Yo tengo agua y no me la compra. No me la compra. Prefiero regalársela porque no me la va a comprar. No es mi don, no es, pero hay gente que tiene el don de hacer riquezas. ¿Sabe cuál es el problema? Que no entienden que ese don de hacer riquezas viene con la responsabilidad de la mayordomía. Y que si Dios les dio la habilidad de hacer dinero, es para que la casa de Jehová esté bien. Pero todo es como el asadón, decía mi abuelita: para adentro, para adentro. Es distinto con las personas que sí tienen la mayordomía y pueden llegar a entender. Ahí es cuando, como dijo Pablo, Filipenses 4:13: yo todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Si tengo dinero, es por Cristo. Si tengo casas, carros, sueldos, puntos, lo que sea, es por Cristo. ¿Y están al servicio de quién? De Cristo. Una vez en una iglesia pasó esto. El pastor habló de la mayordomía. Es cosa cierta lo que le digo. Y el mensaje fue tan fuerte, hermano, que a la semana siguiente la gente le llegó con los papeles de la casa, de los carros, y se los entregaron. Y él se puso a pensar: ¿y ahora qué hago con esto? Y fue a orar: Señor, ¿qué hago con esto? Y Dios le dijo: devuélveselos. Se los devolvió. Pero Dios le dijo: ahora diles que esa casa, aunque ellos es de ellos, es mía, es para mi servicio. Es para nuestro servicio, hermano. ¿Sabe que eso es algo que yo admiro mucho en Siloé, Guatemala? Las veces que hemos ido allá como iglesia, que por cierto vaya preparando su tiempito. Pronto vamos a ir como iglesia por allá. Todavía no hay fecha, pero pronto. Pero cuando hemos ido por allá, la gente, no me dejarán mentir, nos recibe en casas. Se dan y dan. Y aquí exacto. Después de esa pausa, eso no es para la gente de afuera. Eso es para nosotros, para nuestro redil. Nuestras obras. Confiamos en nuestras obras. Confiamos en nuestras obras. Y está bien trabajar, está bien tener, pero sabiendo que Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de la mayordomía.
La mayordomía. ¿Dios le ha dado a usted? ¿Sí? Ok. ¿Para qué es? Para compartir. Y tenemos, mire hermano, tantos ejemplos. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos las vestiduras espirituales que hasta el momento tenemos. Y si no podemos compartir nuestro hogar, ¿qué morada nos espera allá arriba? Eso es bien sencillo. Tenemos que dejar de vivir en esclavitud, hermano. Tenemos que dejar de vivir en esclavitud. Y tenemos que comenzar a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias. Porque tú sigues abriendo nuestra mirada, nuestra mente, nuestra fe. Y nos sigues mostrando cuán torcidos estamos, Señor. Cuán desviados estamos. Y a veces duele en nuestro interior cuando algo nos confronta, pero amamos tu corrección. Amamos tu corrección porque si nos corriges es porque quieres para nosotros, Señor, que vivamos en una morada celestial contigo y que crezcamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y con esa palabra, Señor, tu palabra dice que diezmemos, que ofrendemos, que demos en la casa en la cual somos edificados. Así que hoy te clamo, Señor, que bendiga las ofrendas que hoy vamos a dar. Que bendigas estas ofrendas, Señor. Y todo aquel que nos ve, aún en la transmisión, si ha recibido edificación a través de esta palabra, al final ahí aparecen los números de cuenta. Si usted recibe en su corazón el deseo de ofrendar en esta casa, de sembrar en esta casa, yo le invito a que lo haga. Es una buena tierra para sembrar. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por tu palabra. Y gracias por este tiempo que pasamos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo.